Sean todos bienvenidos, el Señor les bendiga. Qué bueno poder tener una oportunidad más para poder compartir la palabra de Dios y ser edificados a través de ella. Así que quiero invitarlos a que puedan disponer sus corazones, puedan preparar sus Biblias, sus apuntes y nos vemos luego de este video de introducción. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo número 8, versículo 22. Y quiero que me acompañe en esta lectura. Y dice la palabra de Dios, dice, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Así que quiero que le prestes mucha atención y quiero enfatizar nuevamente esta frase que dice, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, hoy queremos darte gracias, Señor, por esta oportunidad, este mensaje que hoy nos traes para cada uno de nosotros ser edificados por medio de tu santa palabra, Señor. Queremos darte gracias y darte toda la gloria y la honra porque para ti vivimos, Señor, y nuestro único propósito, Señor, es conocerte y agradarte a ti, Señor. Pedimos para que tu precioso Espíritu Santo sea hablándonos en esta oportunidad y seas edificando nuestras vidas, Señor, en medio de lo que estemos viviendo. Seas tú, Señor, recibiendo toda la gloria y toda la alabanza por siempre y para siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de estaciones, necesariamente, de pronto, esta es una palabra que sí es conocida por todos, pero tenemos que entender a qué nos referimos. Y es que las estaciones climáticas hacen parte de la normalidad de la naturaleza. Y cuando leemos nosotros este pasaje de Génesis capítulo número 8, versículo 22, necesariamente tenemos que recordar en qué contexto se da este versículo. Cuando llega el diluvio, Dios comisiona a Noé para traer un castigo a la humanidad y muere toda la humanidad. Luego de que el agua se seca y Noé y su familia y todos los animales salen del arca, Dios establece un pacto en donde Él promete no destruir a la humanidad nuevamente por medio de inundación o de diluvio, por medio de agua. Y cuando Dios está de alguna manera anunciando esto, aparece este versículo número 22 en Génesis 8 y Dios anuncia que a partir de ese momento iban a tener la tierra, iba a tener momentos o etapas, temporadas de siembra y de cosecha y que también iba a tener algunas características y es que iban a haber momentos o temporadas donde iba a ser frío, donde iba a ser calor y donde iba a haber periodos de verano e invierno. Por supuesto, el día y la noche. Y dice que nunca cesarán. Y a partir de este momento, después del diluvio universal, es que nosotros podemos ver que en el planeta hay las llamadas estaciones climáticas. Ahora, nosotros los colombianos, aquí en nuestro país y en el territorio que está en la región del Ecuador, no experimentamos como tal esas 4 estaciones que sí experimentan los países o las regiones que están en el hemisferio norte o en el hemisferio sur del planeta, porque ya digamos que el grado de inclinación de la Tierra hace que en ciertos momentos, mientras en el norte se están llevando periodos de calor, hacia el sur se está llevando un periodo de invierno, de frío, y luego ocurre lo opuesto cuando en la otra parte del año sucede a la inversa. Arriba hay frío y abajo hay verano. Ahora,
nosotros de todas maneras en nuestro país estamos familiarizados con estas, digamos, estaciones, porque aunque no las tenemos de esa manera ordenada y no tenemos, por ejemplo, nevadas o algunos de estos eventos que sí se ven en otros lugares, sí tenemos aquí, por lo menos en Colombia, momentos donde tenemos intensos veranos, que por lo general son los primeros meses del año, los 2 o 3 primeros meses del año, pero también tenemos llamadas olas invernales. Y creo que en Colombia todos estamos familiarizados con estos periodos donde llueve mucho, como lo es en este momento, en donde estamos finalizando el año y acá está lloviendo mucho, tenemos tormentas, inundaciones. Así que de alguna manera sí tenemos estaciones, pero alternas, digamos que varían de acuerdo a los fenómenos del niño, de la niña, y estas estaciones de alguna manera afectan también el comportamiento humano. Ya digamos que viéndolo desde la ciencia, tenemos presente que las estaciones suelen alterar, por ejemplo, cuando es verano, la gente está un poco más activa, la gente tiende a estar un poco más en movimiento, pero cuando es invierno ya tenemos momentos donde la gente, muchas de las personas por las características del clima tienden a deprimirse, tienden a estar un poco más estáticas, no se mueven y afecta también, digamos que las emociones. Pero ¿por qué estoy hablando de estaciones y por qué en una predicación? Bueno, porque cuando leemos Génesis 8:22, me parece interesante que el Señor anuncia que en la tierra iban a permanecer ahora unos periodos donde iban a haber cambios y donde iban a haber algunos periodos donde iba a ser mucho calor y en otros donde iba a ser mucho frío. Y cuando nosotros vemos que el Señor enfatiza en que nunca cesarán, y quiero que vuelvas a leer el versículo, dice: mientras la tierra permanezca, la siembra, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, dice, nunca cesarán. Y acá Dios está hablando, sí, de la tierra, del planeta, de la naturaleza, pero ¿qué tal si nosotros podemos aplicarlo a la vida del creyente, a la vida espiritual? ¿Qué tal si nosotros podemos pensar en que de esta misma manera también en nuestra vida tenemos momentos donde sembramos y donde cosechamos, y eso es una realidad, donde tenemos estaciones y temporadas que se diferencian y que de alguna manera marcan nuestras decisiones y las situaciones a las que nos enfrentamos? Y por eso esta predicación tiene como título Las estaciones de la fe, ahí como aparece en pantalla, las estaciones de la fe. Y es porque nuestra fe, nuestro caminar, nuestra carrera espiritual, nuestro caminar en Cristo, está marcada por periodos transitorios en donde experimentamos por temporadas momentos que se pueden relacionar como si en la naturaleza estuviera, por ejemplo, habiendo un periodo de verano, o de pronto momentos donde podemos experimentar condiciones en nuestro corazón, tal como en la naturaleza se ilustra por medio del invierno. Y para eso he traído 4 puntos en donde vamos a estudiar, digamos que haciendo una analogía con la naturaleza, cómo nosotros en la vida espiritual de la misma manera pasamos por temporadas y qué nos enseña la palabra de Dios acerca de cómo afrontar esas diferentes temporadas que como cristianos tenemos que atravesar. Ahora, recordemos que en la naturaleza hay 4 estaciones, digamos como tal. Como se los digo, en el hemisferio norte y hemisferio sur suelen haber 4 estaciones que están una seguida de la otra, que es primavera, que es la que viene, digamos, más o menos si hablamos del hemisferio norte, en los meses de abril, mayo. Tenemos luego el verano, que es el calor intenso y ya lo vamos a ver. Luego tenemos un tiempo de otoño, que es ya un periodo de transición que nos va a llevar finalmente a un invierno, que es el frío, y luego vuelve el círculo a repetirse. Ahora, para hablar de las estaciones, de la fe, no necesariamente vamos a tener que verlo de una manera cíclica, sino que incluso podemos experimentarlas de algún modo de manera aleatoria. Es decir, que en nuestra vida se pueden presentar estas 4 estaciones tal como en la naturaleza se desarrollan,
pero probablemente van a haber momentos en nuestra vida o en nuestro caminar con Cristo donde estas estaciones van a venir de pronto en otro orden. O se pueden extender, o se pueden repetir, o se pueden alternar. Y para esto quiero introducirlos a un primer punto o una primera estación en nuestra vida espiritual y las voy a desarrollar tal como la naturaleza suceden, y es la primavera espiritual. Y cuando hablamos de primavera, creo que todos, aunque de pronto aquí en Colombia no se experimenta un periodo marcado como tal primavera, sí nosotros de alguna manera lo vemos porque nuestro país es un país tropical y acá hay un clima estable, y ese clima por lo general es un clima agradable, es un momento donde las plantas florecen, donde se experimenta como ese cambio del frío a una transición que ya es más agradable, y la primavera es un momento en el cual sentimos como un resurgir. Es cuando el hielo, la nieve se derriten y como que la naturaleza vuelve a surgir. Y si lo hablamos en nuestra vida espiritual, ¿de qué podría tratarse esta primavera espiritual en nuestras vidas? Vamos a hablar de ese periodo de primer amor, de ese periodo en donde todo florece, en donde estamos felices, donde parece que las circunstancias son favorables para nosotros y donde estamos experimentando tiempos realmente agradables con Dios, tiempos agradables en nuestra fe. Y para esto, yo para cada una de las estaciones he traído como una lista de 9 elementos que describen esta estación, y los vamos a ver aquí en pantalla. Resulta que esta es una estación marcada por la luz, y es cuando luego del invierno oscuro llega la luz, es como esperanza. Y de la misma manera en nuestra vida espiritual experimentamos esto, cuando de alguna manera las promesas de Dios empiezan a florecer, cuando de alguna manera vemos cómo Dios empieza a obrar luego de un tiempo turbulento, un tiempo difícil, y tenemos también un despertar. Es como si de alguna manera hubiéramos estado adormecidos o dormidos, y de alguna manera el Señor nos despierta y vemos como un nuevo amanecer. Es un nuevo comenzar para nosotros, es esa temporada en donde de alguna manera el Señor nos llama a nuevos horizontes, a nuevos proyectos, donde Dios trae como algo fresco para nuestras vidas. Por supuesto es un renuevo donde experimentamos cambios para bien, donde experimentamos una renovación. También tenemos un ambiente fresco, es como si todas las cosas en nuestra vida florecieran y fuera algo realmente fresco para nosotros. Lo que estamos viviendo es algo nuevo. Experimentamos un primer amor, por supuesto. Son esos momentos donde estamos en la presencia de Dios por horas, por días, ayunamos, oramos, venimos a la iglesia, mejor dicho, nos inscribimos a estudiar el discipulado del instituto, a querer servir. Son esos momentos gloriosos que experimentamos y donde estamos animados, donde experimentamos esa sensación de ánimo, de motivación para buscar a Dios, para servirle. Nos sentimos alegres y llega una temporada de mucha alegría, y esto como tal es una especie de calentamiento. Es como si volviera ese calor, como si volviera esa calidez que añorábamos en momentos de prueba. Y a esto lo llamaremos primavera espiritual. Y para cada una de estas 4 estaciones voy a traer 3 pasajes bíblicos. Un primer pasaje en donde voy a poder presentarles un ejemplo bíblico de lo que es esta estación en la vida de algún hombre de Dios. Luego vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre esta estación, una lección a poder aprender, y por último una promesa que vamos a recibir. Así que primero vamos a ver un ejemplo de una primavera espiritual en la palabra de Dios, y para esto necesariamente vamos a irnos al pasaje en donde se puede ilustrar mucho más esto, y es en la vida del rey David. Vamos al Salmo 23, versículos 1 al 3. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 23, que es muy conocido? Y escribe el rey David, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Dice que Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre.
Y si podemos nosotros imaginarnos, mientras leemos, cómo podría ser ese cuadro que se pinta en medio de esta lectura, nos imaginamos un escenario totalmente primaveral, un cielo totalmente azul, con algunas nubes, nos imaginamos un prado verde lleno de flores que surgen en ese paisaje, vemos un sol radiante y vemos como esas aguas, un manantial, y nos imaginamos ese lugar perfecto para poder reposar, un lugar perfecto donde quisiéramos descansar, leer, poder de alguna manera adorar a Dios. Ese escenario es el que nos está pintando acá el rey David, y es un escenario en donde él se encuentra sumergido en la presencia de su pastor, que es Dios, su Padre, y él describe este lugar, este escenario, este momento como algo primaveral, como algo especial, algo que me brinda reposo, que me trae saciedad, que me trae alegría y descanso. Y de igual manera, pensemos en qué momentos de nuestra vida nosotros experimentamos algo así. Tal vez de pronto tú estás pasando por una primavera espiritual o vienes de ahí. Y es ese momento en el que tú estás en ese primer amor, que tu canción que suena, tú lloras, tú, mejor dicho, la cantas para Dios. Tú estás en ese primer amor de servir a Dios, de predicarle, de madrugar, de tener vigilias en tu casa para con el Señor. Son esos momentos donde tú llegas a la iglesia lo más temprano, te disfrutas la alabanza, estás anotando tu prédica, tus apuntes, te metes a estudiar la palabra. Son esos momentos en los cuales nadie te puede sacar de la iglesia, tal como también la palabra nos lo habla en el Salmo 84. Cuán dulces son tus moradas, anhelo, mi alma desfallece por ti. Y son esos pasajes que muchos de ellos son del rey David, donde nos muestra un escenario de bendición. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia como lección acerca de las primaveras espirituales? Y para esto vamos a ir a otro salmo, y es el Salmo 16, versículo 11, pero la parte B. ¿Y qué dice la palabra de Dios acá? Dice: en tu presencia, o sea, en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. Somos plenos, plenamente gozosos, felices. Dice: en tu diestra hay deleites o delicias para siempre. Y lo que el salmista acá está diciendo es que cuando realmente estamos en la presencia de Dios, lo que se experimenta y se vive es esto: plenitud de gozo, es deleite. Es como si a ti te pusieran una mesa con todos los manjares, lo que más te guste comer, postres o comidas exquisitas. Es como si te pusieran ahí lo que más tú disfrutas o anhelas, es eso. Es como si te llevaran a unas vacaciones a un lugar paradisíaco y tú digas: no, acá esto, mejor dicho, esto es espectacular. Y es lo que aquí el salmista narra, que en la presencia de Dios experimentamos eso. Ahora, las primaveras espirituales las podemos vivir cuando nos sumergimos en la presencia de Dios, cuando le permitimos al Espíritu Santo que Él tome control de nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros corazones, y de verdad nos esmeramos por buscarlo. Cuando buscamos a Dios con todo el corazón, algo pasa en nosotros, y es que se produce un hambre y una sed mayor para buscarlo más. Es como si entre más buscamos a Dios, más queremos de Él, y eso nos pasa en las primaveras espirituales. Ahora, resulta que la palabra nos da promesas para cada una de estas estaciones, y por supuesto para aquellos que estamos viviendo la primavera espiritual hay promesa de Dios para nosotros, y esa promesa está en Isaías 61. Y esta promesa realmente viene siendo el anticipo a esa primavera, porque es como un conector entre el invierno, que ya lo vamos a estudiar, y la primavera espiritual. Y dice el Señor: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Lo que Dios nos está diciendo aquí prácticamente es que luego de ese invierno difícil que podemos estar viviendo o podremos vivir, tiene que llegar un momento en donde el Señor mismo nos anime y nos levante, porque viene la luz de la primavera, viene esa luz de la gloria y la presencia de Dios para traer
calidez a nuestra vida, para traer vida a nuestras vidas y porque de alguna manera es un nuevo amanecer. Es como cuando venimos de una noche fría, de lluvia, de problemas, de tristeza y luego amanece y es un nuevo día. Cuando hemos tenido de pronto alguna noche difícil, alguna pesadilla, alguna enfermedad, algún dolor, algún conflicto y luego amanece, siempre le decimos gracias Señor porque hoy es un nuevo día y esa es la promesa de Dios para todo aquel que está entrando en ese tiempo de primavera. Dios nos llama a entrar a esa primavera espiritual y qué bendición que pudiéramos estar así siempre. Pero la triste realidad es que mientras estemos en este cuerpo humano, esa primavera va a ser temporal y ya vamos a ver por qué. Porque así como quiero devolverme un momento a Génesis 8:22 nuevamente, que es el pasaje central de esta enseñanza. Génesis 8:22, el Señor nos enfatiza o le enfatizó a Noé que mientras la tierra permanezca, y de alguna manera quiero que pienses que mientras permanezcamos en esta tierra, vamos a experimentar siembra, siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Y si lo espiritualizamos de alguna manera, tiene que ver con que sí o sí, esto va a permanecer y no cesará hasta que nosotros seamos llevados al reino eterno, al cielo. En el cielo todo será una primavera eterna, como se le llama aquí a una de las ciudades de Colombia, Medellín, la ciudad de la eterna primavera, porque tiene un clima templado, un clima delicioso todo el año. Pero hablándolo espiritualmente, el cielo será ese lugar de una eterna primavera. Pero en la tierra, mira Génesis 8:22, y aunque aquí Dios está hablando de la tierra como planeta, sí o sí tiene que ver también con ese estado espiritual. Vamos a tener momentos de calor, pero otros de frío, otros de la luz del día y otros de la oscuridad de la noche. Ahora vamos a ir a una segunda estación y esta segunda estación se llama verano espiritual. El verano espiritual. Cuando pensamos en la palabra verano, de alguna manera pensamos al inicio en algo positivo. El verano normalmente es la época de vacaciones, por lo menos en los países como Estados Unidos, en el verano es donde por el calor se da periodo de vacaciones, y aquí en Colombia cuando hablamos de verano, incluso hay creo que un festival de verano y todo eso, son esos tiempos donde entre comillas se hace mucho sol, la gente aprovecha para vacacionar, para salir al parque a recreacionarse. A recrearse, perdón. Y es una temporada en donde la gente se pone como enérgica, ¿verdad? Quieren hacer muchas cosas y por eso les traigo una lista de 9 características de lo que es un verano espiritual. En un verano espiritual lo que marca esta estación es el calor. Entonces, la primavera era un clima templado, venimos ahora a un clima de calor, donde queremos una piscina, queremos ir a la playa, queremos ir a un río, es decir, queremos tener esa experiencia de calorcito, de vacaciones, de viajar o de tener un tiempo para disfrutar al aire libre. Y este calor nos trae de alguna manera energía y de alguna manera en la vida espiritual es como cuando las cosas empiezan ya, se enciende un poco más esos motores y queremos empezar a hacer muchas cosas para Dios y empezamos a servir y a estudiar, y como venimos de esa primavera tan motivados, tan animados, entonces empezamos ahí y empieza las actividades o el activismo, nos metemos mejor dicho, a actividad que haya de evangelismo, de adoración, de servicio, de instituto, de lo que sea, nos metemos de lleno, estudiamos, empezamos a hacer y hacer y hacer y hacer. Y es una etapa de emprendimiento, entonces estamos tan motivados y tan animados que el calor también nos pide hacer más y más y más. Pero resulta que en medio de este verano, de mucha actividad, mucho movimiento, muchas cosas, empieza a haber un ambiente de ruido, claro, porque todo el mundo está haciendo cosas, estamos inmersos en esto, y empieza a haber un ruido, a haber factores que ya empiezan a apaciguar un poco esa calma primaveral y empieza a ponerse todo un poco más eufórico, más ruido, los decibeles aumentan en nuestra vida.
Y eso ya junto con el calor nos empieza a traer agotamiento y empezamos a sentirnos fatigados con el proceso. Entonces, tanta actividad, tanta energía, tanto correr, tanto hacer, ya nos empieza a cansar y ese calor ya empieza a volverse molesto. Entonces ya empezamos a hacer así y a buscar aire y a buscar hidratarnos, pero hace más calor y más calor, más ruido, más actividad, que ya esa energía con la que empezamos empieza a ir mermando y nos empezamos a cansar, a fatigar. Es cuando ya venir a la iglesia se empieza a ver como con pesadez. Es cuando ya servir a Dios ya lo empezamos a ver con ojos de, uy, no, pero ya me siento cansado. Sí, me gusta servir, pero no, ya me estoy quemando. Es cuando ya empezamos a sentir que eso que anhelábamos en esa primavera se vuelve fatiga y empieza un proceso de deshidratación, de sequía. Vienen sequías. Es en los veranos donde vienen los incendios forestales y a veces nos podemos quemar, nos secamos. ¿Por qué nos secamos? Porque de alguna manera empezamos a concentrarnos más en lo que hacemos que en el Dios por quien hacemos estas cosas, ¿verdad? Empezamos a poner más los ojos en nuestras actividades, nuestras rutinas, nuestras tareas, que en el Dios mismo que nos ha comisionado, y cuando descuidamos esa hidratación de Dios, descuidamos estar a los pies de Dios, nos empezamos a secar. Y obviamente los efectos de una sequía se empiezan a sentir y esto nos va a producir sed. Y tal vez tú estás experimentando un verano. Sí, empieza a ser muy chévere el calor, el ánimo, todo, pero ya vienes de un agotamiento, ya estás exhausto, ya estás sofocado del calor y hay calor en tu vida. Todo ya empieza a fastidiarte, a molestarte. Entonces tú eres papá y ya en tu rol como papá o como mamá ya vienes y gritas en tu casa porque ya vienes del estrés del trabajo y ahora tu familia ya no es ese lugar hermoso, sino te desahogas con tus hijos, les gritas, les insultas, con tu esposa, con tu esposo. Lo mismo pasa en la iglesia, en tu trabajo. Empiezas a experimentar agotamiento. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y vamos a ver un ejemplo bíblico acerca de un verano espiritual, de alguien que lo vivió. Y nuevamente nos vamos con el salmista que dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios viviente. Mira la palabra que está usando acá. Tiene sed, mi alma. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Qué interesante que nosotros podamos ilustrar de alguna manera este verano, y qué mejor que el Salmo 42. Un escenario en donde se hace una comparación con un venadito que está en un desierto buscando agua por el calor, por la sed, y donde este salmista recuerda cómo eran esas temporadas en las que estaba en esa primavera espiritual. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Yo no sé si te ha pasado, si cuando estás experimentando estos veranos de intensidad, de cansancio, de saturación, tú en algún momento dices, Señor, yo de verdad deseo volver a esa primavera donde estaba a tus pies, ahora ya ni tiempo me queda, ya ni siquiera tengo tiempo para orar como quisiera, para leer la Biblia, me siento seco, me siento que me estoy quemando. Y es así como lo relata este pasaje de la palabra de Dios, como un desierto. Pero ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios como lección acerca de los veranos espirituales? Y en Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús nos anuncia o nos advierte de esta realidad. Y el Señor Jesús nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y por eso Jesús lo advierte, en el mundo donde ustedes viven van a tener aflicción. Sí, incluso en medio de esos
lugares, momentos o cosas que tú disfrutas, vas a tener aflicción. Hay muchos que amamos nuestro trabajo, nos gusta, pero aún ese trabajo que amamos nos puede de alguna manera agotar. A muchos nos gusta servir, pero en medio de ese servicio nos podemos cansar. Y por eso dice que el Señor, confiad, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que hay una lección donde la palabra nos dice, sí, vamos a tener aflicción, pero tenemos que confiar en Dios porque Él ha vencido al mundo. Y como promesa, el Señor nos regala el versículo de Isaías 58:11, Isaías 58:11, donde el Señor nos trae esta promesa tan especial para aquellos que estamos afrontando un verano espiritual. Dice, Jehová te pastoreará siempre. O sea, Dios mismo te pastoreará. Y en las sequías, ojo acá, en las sequías saciará tu alma. En esos momentos donde estás desesperado, cansado, estresado, agobiado, Él va a saciar tu alma. Y no solo esto, dará vigor a tus huesos, te va a fortalecer. Y serás como huerto de riego, serás como ese huerto en donde florece y produce fruto a las plantas porque será regado y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Significa que cuando estemos viviendo estos veranos, lo que tenemos que hacer es confiar en Dios y clamar a Él y volver a Él, porque Él se encargará de pastorearnos, como en el Salmo 23. Se encargará porque Él sigue siendo nuestro buen pastor. Se encargará de traer agua fresca a nuestra vida. Por eso, hermanos, es que estas estaciones que vamos a vivir, para estas estaciones es indispensable que nos podamos abastecer de Dios. Cuando las personas en los hemisferios que les dije van a experimentar una temporada de verano que normalmente llega, hablando del norte, llega más o menos en lo que es junio, julio, agosto, septiembre, son meses muy calurosos. Nosotros sabemos que cuando se anuncia esto, lo que primero uno tiene que hacer es tomar medidas, entonces tiene que buscar cómo su casa está refrigerada, abastecerse de agua, ¿verdad? Evitar estar a la luz del sol en las horas más calurosas y por eso es que aquí en estos veranos es fundamental abastecernos de Dios, abastecernos del agua de vida que es Cristo, abastecernos de la palabra de Dios, porque ¿va a ser necesario estos momentos? Sí. Porque Dios va a hacer algo en medio de cada estación, en nuestra fe, en nuestro carácter. ¿Tenemos que pasar estas temporadas? Sí, pero hay una diferencia entre atravesarlas solos o atravesarlas de la mano del Señor. Así que nos vamos a ir al número 3, que es la tercera estación de estas 4, y es la estación llamada otoño espiritual. Ahora, tal vez aquí de pronto no tenemos una estación tan marcada como el otoño. Digamos que, como les dije, sí tenemos veranos, tenemos sequías, tenemos inviernos de mucha lluvia, pero otoños, bueno, de pronto uno lo puede ver cuando las hojitas se caen en ciertos momentos del año, de los árboles. ¿Y qué características tiene el otoño en nuestra vida espiritual? Y digamos que muy similar a lo que es en la naturaleza. El otoño es como una pausa en medio de ese corre-corre, de ese ajetreo del verano. Es como cuando uno está así, ya no más, y llega el otoño y como que uno, como un respiro, ¿verdad? Es esa época que nos trae descanso. Y es donde las temperaturas empiezan a descender de a poquitos. Vuelve a aparecer como un paisaje primaveral, pero ya un poco más hacia el frío. Empiezan a descender las temperaturas y es una época de reposo. Es una época donde nuestra mente, nuestro corazón, hablándolo espiritualmente, como que ya el Señor nos saca de ese verano intenso y como que nos empezamos a relajar, nos empezamos a refrigerar. Es un refrigerio, es como un respiro, como bueno, gracias Dios. Y ese tiempo nos trae calma, nos trae frescura, nos trae como un alivio, por decirlo así. Ese tiempo también nos trae tranquilidad,
Entonces yo no sé si usted ha visto de pronto videos o películas de lugares o países donde hay otoño, todos los paisajes son hermosos, los árboles son rojos, naranjados, las hojitas en la calle son perfectos para ir a caminar, para tener una caminata, ir a leer al parque, algún picnic, algo bien bonito. Es realmente hermoso, pero ¿qué pasa cuando ya nos tranquilizamos demasiado? Cuando ya de pronto venimos como de ese verano y ya como que nos relajamos, y es que nos empezamos a acomodar y nos empezamos a relajar en exceso. Entonces ya venimos así y lo que sucede es que la temperatura empieza a enfriarse, viene un enfriamiento poco a poco. El otoño va haciéndose cada día un poquito más frío, y a veces ni nos damos cuenta, y de pronto cuando ya empezamos a sentir mucho frío, pues nos ponemos un abrigo, una chaqueta y listo. Y en la vida espiritual, ¿cómo se puede entender esto? Que nos empezamos de alguna manera a acostumbrar. Entonces, ese enfriamiento, cuando pasa en nuestro espíritu y nos empezamos a enfriar, trae comodidad, y la comodidad nos va a traer algunos problemas. Porque si vemos los árboles en esa época, las hojitas empiezan a caer, se empieza a debilitar esas hojitas y mueren. En cuanto a nuestra vida, hay muchas cosas que se empiezan a debilitar. Nuestra fe tal vez, porque de pronto estamos en un tiempo de quietud, no estamos viviendo una tormenta, no estamos viviendo un desierto, como que las cosas se calmaron, las cosas están tranquilas, no es la primavera donde yo estoy buscando a Dios, donde yo estoy corriendo por los campos y viendo los pájaros, no es esa época, es una época como de más quietud, sí, es una época un poco más así. Y quiero traerles el ejemplo, tal vez clásico, de lo que viene siendo un otoño espiritual por medio de una de las parábolas del Señor Jesús en Mateo 25, del 1 al 13. Vamos a leer, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Tenían una tarea, estaban ataviadas. 5 de ellas eran insensatas, o sea, eran mujeres que no eran muy sabias, muy juiciosas, y 5 sí eran prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Es decir, las lámparas necesitan aceite, pero ellas como que se relajaron, como que dijeron, no, eso nos alcanza. Y entonces en el versículo 5 dice, en el 4 dice: pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño. Miren, lo que suele pasar en esa época de relax, como donde todo se empieza a poner así, les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. O sea, les llegó el invierno, por decirlo así. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, pero las insensatas dijeron a las prudentes: oigan, denos su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no, dice, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes, más bien vayan a los que venden y compren para ustedes. Y resulta que mientras estas mujeres necias se fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes, también las otras, diciendo: Señor, ábrenos, ya está el aceite, ya está la lámpara. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen, dice Jesús al final, velen, pues no saben ni el día ni la hora. Y sí, podríamos aplicarlo al día y la hora del regreso del Señor. Podríamos aplicarlo al día de nuestra partida, a nuestra muerte. Pero podríamos aplicarlo al día en el que llegue ese invierno espiritual, al que tanto le tememos, y del que vamos a hablar ahorita. Así que interesante, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la palabra como lección? Vamos a 1 de Pedro 5:8, el clásico consejo que nos da aquí el apóstol Pedro. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar.
Anda alrededor buscando a quién devorar el enemigo. Y si nos dormimos, si nos relajamos en exceso, si de alguna manera como que, ay, bueno, es el otoño, empieza a ser como frío, entonces pues vamos a sufrir las consecuencias. Ahora, ¿qué promesa nos da la palabra de Dios para aquellos que de pronto estamos atravesando un otoño donde venimos del desgaste del verano, donde de pronto sí nos tranquilizamos, pero de alguna manera nuestra fe se empieza a caer como las hojitas, se empieza a debilitar. Estamos fatigados, ya pues el otoño viene como hacia el cierre del año casi, entonces ya nos sentimos como así. Entonces dice Isaías 40, 29 al 31, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, sí, esta es una realidad. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, mira aquí, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová. Así como las vírgenes prudentes que llenaron sus vasijas con aceite y esperaron al novio, de esa manera nos dice el Señor en tu temporada de otoño que estés viviendo, donde todo está calmado, donde todo parece haber estado ya en la normalidad, espera en mí porque van a venir tiempos difíciles y si tú no te nutres de mí, si no te abasteces de ese aceite, del Espíritu Santo, de esa llenura del Espíritu Santo, no vas a poder afrontar el frío del invierno. Necesitas tu lámpara encendida. Y por último tenemos el más difícil, al que más le teme todo el mundo, que es al invierno espiritual. Y es que el invierno espiritual también tiene 9 características. Por supuesto, es un tiempo donde empieza a hacer mucho frío. Es donde en verdad empezamos a sentir la sensación térmica que nos congela los huesos, nos empezamos a congelar, a sentir desespero del frío. Y por ende, se oscurece todo. Es un periodo de oscuridad. Los días son más cortos porque hay menos luz solar. Entonces, pareciera que todo empieza a caer en una eterna noche. También es un periodo de silencio, donde no se escucha mucho ruido porque ya no tenemos gente en las calles como en el verano que están en los parques, no, la gente casi no sale a la calle, la gente está en sus casas, entonces hay más silencio. Y es cuando empezamos a decir, oh Dios, ¿y dónde está tu voz? Ya no escucho tu voz, solo hay silencio. Y como todo está frío, todo está oscuro y todo está en silencio, nos empezamos a adormecer. Es un periodo de adormecimiento espiritual. Por ende nos sentimos débiles, ya nuestro cuerpo empieza a carraquear, empieza como a necesitar de una manta, de un abrigo, de una cobija, de una chimenea, del calor, de algo, y nos debilitamos. Ya hacer ejercicio en esa época es más difícil, ya correr, hacer actividades cuando hace mucho frío es mucho más difícil. Y hay algo que se llama hibernación. Realmente son los animales los que hibernan, pero también si lo entendemos como la tecnología que uno pone a hibernar un celular, un computador, la hibernación es un periodo donde el animalito o el equipo se congela, por decirlo así, como que se duerme, realmente eso es lo que pasa, y queda en el estado en el que quedó y permanece dormido por un largo periodo. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Nos adormecemos. Empezamos a sentir como, uy, aquí ya la presencia de Dios no se siente. Y es que no solamente hay nevadas en los inviernos, sino que también hay lluvias, hay tormentas en esos inviernos. Y esas tormentas las empezamos a experimentar. Entonces nuestra barca está andando y empieza el cielo a oscurecerse como pasa en Colombia, caen truenos, relámpagos, tormentas, inundaciones. Son temporadas difíciles. Entonces, por ende, nos desanimamos. En ese desánimo sentimos que estamos solos. Y como sentimos desánimo y soledad porque hay silencio, todo está oscuro, caemos en una profunda tristeza, en depresión. Y este es el estado más peligroso para el creyente, el invierno. Y cuando no se está preparado para un invierno, puede ser mortal. Porque van a llegar pruebas, van a llegar momentos de dificultad, de heladas, de temporadas donde se va a sentir fuerte este invierno. Y si tú no estás bajo el abrigo del Altísimo,
entonces no vas a sobrevivir. ¿Qué ejemplo tenemos? Tenemos el Salmo 88, 14 al 18, donde uno de los hijos de Coré relata en sus palabras esto: Oh Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Desde mi juventud estoy enfermo y al borde de la muerte, dice este hombre. Mira lo que dice, empieza a recordar todas sus pruebas. Me encuentro indefenso y desesperado ante tus terrores, o sea, ya empieza a culpar a Dios. Tu ira feroz me ha abrumado, tus terrores me paralizaron. Todo el día se remolinan como las aguas de una inundación y me han cercado por completo. Me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos. Y mira lo que dice, la oscuridad es mi mejor amiga. Es una temporada donde si no estamos con el Señor, incluso podemos empezar a apreciar esa depresión, ese invierno, a amar esa oscuridad. Y nos empezamos a acostumbrar y poco a poco se nos va a apagar nuestra fe y nuestro corazón hasta quedar dormidos y congelados. ¿Qué lección tenemos? Dice Mateo 26, 40 al 41. Dice Jesús, relata aquí Mateo, luego volvió a los discípulos, está hablando de que Jesús volvió a ellos en Getsemaní, los encontró dormidos y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo o la carne es débil. Lo que Jesús les estaba diciendo es, no duerman, porque si se duermen ahí van a morir congelados. Les está diciendo, velen y oren, enciendan esa fogata, oren, levántense, porque el espíritu sí está dispuesto, pero tu cuerpo va a ser débil. ¿Y qué promesa tenemos por último? Y es el Salmo 30, versículo 4 al 5. Dice la palabra de Dios. Canten al Señor, ustedes los justos, alaben su santo nombre. Mira lo que dice, pues su ira, la ira de Dios dura solo un instante, hermanos. Dios permite las pruebas, pero esas pruebas no son eternas, duran un instante en comparación a la gloria eterna. Pero su favor, dice, perdura toda una vida. Sí, vamos a tener prueba y prueba tras prueba y tras prueba, pero el favor de Dios va a durar toda la vida. Dice, el llanto podrá durar toda la noche y los inviernos, como son oscuros, sí, se sienten como una eterna noche. El llanto podrá durar, vas a poder sentir que lloras toda una noche y sí, va a durar toda una noche. Pero cuando amanezca esa primavera, con la mañana llegará la alegría. Mira, hermano, tal vez tú estés pasando por ese invierno, pero ten por seguro que así como la noche tiene un fin y llega la mañana, esa noche va a acabar, esos problemas, esa situación va a tener un fin, pero va a amanecer. La gloria de Dios va a amanecer, como decía la palabra al principio que les leía, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Así que tienes que apropiarte nuevamente esa promesa de Isaías 58:11, de Isaías 61, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Así que yo te invito a que en este momento, mientras suena este piano, cierres tus ojos. Y no sé qué estés experimentando, no sé en qué estación estés hoy, pero quiero leerte ahí con tus ojos cerrados este versículo, esta promesa de Dios, para que la medites, la escuches, sin importar si estás en una primavera, si estás en un verano, o si estás atravesando un otoño, o tal vez un invierno. Dice Jeremías 17, 7 al 8. Bendito es el hombre o la mujer que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor. No va a temer a los veranos, ni siquiera a los inviernos, y sus hojas estarán verdes siempre. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. ¿Y a quiénes les va a suceder esto? A los que confiamos en Dios. Padre, hoy en el nombre de Jesús queremos hoy colocar en tus manos esa estación en la que estamos pasando. Independientemente si estamos en el primer amor o si estamos en un invierno o exhaustos de un verano o relajados en un otoño, pedimos para que nuestra confianza siempre seas tú, Señor.
para que podamos recurrir a ti, tenerte ahí, abastecernos de ti, porque solo tú nos darás la fortaleza para superar estas estaciones que van a ser necesarias, pero serán transitorias, y que van a venir y van a ir y volver, ir y venir, una vez tras otra mientras vivamos aquí. Pero algo que nos consuela, Señor, es que muy pronto amanecerá esa luz, ese día, pero no por un momento, sino por una eternidad. Muy pronto nos llevarás al reino eterno y podremos entrar y vivir en una eterna primavera contigo en el cielo. Hoy doy gracias, Señor, y pido que bendigas a mis hermanos, que los guardes y que les ayudes en medio de cada estación para que puedan salir victoriosos y puedan ver tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Les animo a que puedan confiar en el Señor y seguir adelante. Un abrazo y feliz día. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @FiladelfiaJB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.